Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Entramos en nuestra estación número 35. ¿Cómo avanzamos? Y hemos llegado a una estación que tiene varias opciones, entre ellas la primera, que es Salmona. Esta palabra Salmona tiene que ver con algunos asuntos que permanentemente todos nosotros, la casa de Israel hasta nuestros días, hemos vivido, hemos pasado y aún estamos viviendo. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos de Israel Casa Integral y de todo Israel en las naciones. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo maravilloso, apasionante de Torá al instante. Aquí estamos caminando durante 40 años, en 42 estaciones, saliendo de 210 años en esclavitud hacia la libertad. Pero salir hacia la libertad significó pasar durante 40 años, repito, en busca de esa libertad en la tierra de promesa, en una tierra en la que fluye leche y miel. Y en cada una de estas estaciones está representada absolutamente todo nuestro diario vivir, el camino de la vida. Aquí estamos en la estación número 35, Salmoná. Esta palabra Salmoná tiene que ver con desánimo, tiene que ver con una expresión muy fuerte, sombra de muerte. Tiene que ver, entre otros aspectos fundamentales, y los vamos a ver en detalle cada uno de ellos, con las tinieblas, con las cosas sombrías, pero algo que sorprende que volvamos a encontrar en el pueblo de Israel, con el tema de la murmuración, con el tema de la blasfemia, con el tema de la aflicción, y por supuesto todo esto es la Shonará. ¿Alguna vez hemos pronunciado la Shonará durante estas 35 estaciones? Creo que en la gran mayoría de ellas, el punto más crítico que hemos encontrado a lo largo de toda esta historia ha sido cómo el pueblo de Israel ha vivido una experiencia de desobediencia, ha vivido una experiencia de rebeldía, ha vivido una experiencia de hacer lo que les parece y cómo les parece. Repito, creo que mucho de esto tiene que ver con los tiempos que vivió Israel en aquel momento por el desierto y con los tiempos que todavía hoy, después de muchos años, todavía aún continuamos experimentando. Acompáñenme por favor a nuestro punto de partida en sus Biblias, por favor, papel y lápiz, todos atentos. De paso, permítame nuevamente, o no lo había hecho, agradecerles de manera especial a todos ustedes, mis amados hermanos, fiel audiencia de Israel, Casa Integral, su casa, fiel audiencia de cada uno de los programas que se originan desde esta casa, Mujeres con Simiente de Unción, Varones Kadosh, Cápsulas de Vida, los programas de Emet, los programas de Torá al Instante, bueno, en general todos los estudios que tenemos, cada uno de ellos tienen como único propósito edificar y crecer, por supuesto, en el amor, en el temor de la palabra. Y recuerden nuestro lema, amar la palabra
aprender la palabra, vivir la palabra, pero por supuesto ser testimonio de la palabra. Y nuestro libro de partida en toda esta historia la encontramos en el libro de Números, Bamidbar, en el capítulo 33. Les he pedido que este texto no lo olviden, por favor, mis amados. Libro de Números, capítulo 33, que lo recordaremos por la eternidad. Y avancemos a la estación número 41. Al versículo 41. Tengo las estaciones en mi corazón, en mi cabeza, porque esta lección ha sido extremadamente edificante. Por lo menos en mi vida personal, ha sido, creo que, uno de los estudios más interesantes que he podido tomarme el tiempo suficiente para escudriñar, para investigar, para profundizar, como ha sido el capítulo 33 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 33, verso 41. Y salieron del monte Or y acamparon en Salmona. Recordemos brevemente que en el monte Or se ocurrieron acontecimientos muy importantes. Entre ellos, y tal vez el principal, se ocurre la partida de Aarón a reunirse con su pueblo. Aarón, a los 123 años de edad, muere allí, en la cima del monte Or. Pero en la cima del monte Or, Adonai habla a Aarón y le indica que ese es su día, que ese día debe partir. Le indica a Moshe que deben tomar a Aarón, desnudarle completamente y posteriormente vestir con las vestiduras del Cohen Gadol a el hijo de Aarón, sobrino de Moshe, esto es Eleazar. Ahora, a su vez, Adonai hace una mención tanto a Aarón como a Moshe y les indica que por haber sido ellos rebeldes, ahora no entrarán a la tierra de promesa. Esa rebeldía la vimos, y perdónenme que retome un poquito el tema porque es muy importante. Entendimos por esa rebeldía hechos como Aarón con el becerro de oro y hechos como Aarón y Miriam cuando blasfemaron, murmuraron, calumniaron o difamaron de alguna manera el nombre de su hermano Moshe y de su esposa Sífora. Pero a su vez vimos cómo Adonai le entrega una orden a Moshe diciéndole que debe hablarle a la peña. Y en el momento en que Moshe se encontraba un tanto, si puedo decirlo, aturdido con la turba del pueblo de Israel que se habían levantado por enésima vez contra él, juzgándolo, criticándolo, señalándolo, acusándolo. Y en medio de toda esta circunstancia, Moshe suelta una palabra, una expresión en la cual menciona al pueblo de Israel diciéndole: ustedes son hijos rebeldes. Palabras que no brotaron del corazón de Adonai. Y vimos que en la estación 34, en el monte Or, Adonai reclama la santificación de su nombre. Y entendimos por santificación. Saben, probablemente por mucho tiempo en lo personal no había comprendido la importancia, la relevancia que tiene la palabra santificación. Y vimos el texto en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 9, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa santificación entendemos que es santo, santo, santo. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros como representantes, con el poder autorizado de parte de Adonai, con la mayordomía delegada a cada uno de nosotros para ser luz, para ser el representante de Adonai en la tierra, en cada congregación, en cada nación, por donde quiera que vamos, somos luz porque Yeshua es luz. Y si somos luz, tenemos que pensar en la santidad. Varones kadosh, familias kadosh, hablo de hogares, esposo, esposa, hijos, familias kadosh.
Sin embargo, frente a dos situaciones que podríamos considerar simples, pues para Adonai no son simples. Es decir, para Adonai no hay una condición de pecado mayor o más grande que otra. Pecado es pecado. Punto. No hay un pecado mayor, no hay un pecado menor, aunque podríamos considerar en términos genéricos que la expresión de adulterio, homicidio o idolatría tienen, si puedo decirlo, un agravante en el ser humano, son un agravante en cuanto al concepto del pecado. Pero por favor, amados, Adonai reclama y exige a sus hijos, en este caso a Aarón y en este caso a Moshe, les llama la atención y les dice: ustedes no entrarán. Y si ustedes leyeron con atención el texto, por favor, si leyeron con atención el texto, notarán que tanto Aarón como Moshe no tuvieron objeción al respecto. No tuvieron objeción al respecto. Aceptaron la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Número uno, que Moshe va a morir. Y número dos, que Aarón va a morir. Y número dos, que Moshe no entrará a la tierra de promesa. Es decir, ninguno de los dos iba a entrar. Vamos a acercarnos entonces a Salmona. Y para dar continuidad aquí a este texto de las estaciones, tendremos que recordar que todas las estaciones tienen, por supuesto, ante todo, una acción de amonestación o una acción de exhortación al pueblo, porque todos los acontecimientos que se han ocurrido en su gran mayoría obedecen o corresponden mejor a la desobediencia, a la mala acción de parte del pueblo de Israel. Por eso, cuando miramos el libro de Números, aquí en el capítulo 33, verso 41, nos habla que salen de un lugar donde Adonai habló la palabra profética y les indica que deben continuar, pero que a su vez no entrarán. Es decir, hay una consecuencia frente al pecado. Hay una consecuencia frente a la desobediencia. Hay una consecuencia frente a lo que decimos o frente a lo que hacemos. Hay una consecuencia. Y esa consecuencia la vamos a ver aquí. Todas las jornadas vimos que el pueblo de Israel deambuló y rodó e hicieron del recorrido muchas vueltas. Esas vueltas podrían demostrarnos inseguridad, esas vueltas nos podrían mostrar falta de enfoque, falta de dirección hacia dónde verdaderamente teníamos que llegar. Pero por supuesto que nada escapa, repito, a la voluntad del Padre. Es así entonces como en los momentos más difíciles y en situaciones terribles, siempre Adonai estuvo presente con el pueblo de Israel. En medio de toda su mala acción, en medio de todo su mal comportamiento, lo que debemos resaltar, por supuesto, es que Adonai siempre ha tenido misericordia para con su pueblo. A veces vemos que hay experiencias que a cambio de permitirnos avanzar, lo que ocurre es que pareciera ser que retrocediésemos. Es decir, hay experiencias de la vida que no siempre son, comillas, positivas, sino que tenemos experiencias de la vida que en muchas ocasiones son, y lo digo, repito, comillas, negativas. No me gusta utilizar mucho la expresión positivo o negativo, pero hay, repito, experiencias donde avanzamos y alcanzamos logros y éxito y gozo y alegría. Pero hay muchas experiencias en las que lastimosamente nos encontramos frente a adversidades que pareciera ser que nos hacen como retroceder en nuestra fe, que nos hacen como retroceder en nuestra emuná, que nos hacen como retroceder frente al propósito que estamos buscando, que es que alcancemos mejores logros en nuestra vida. Aquí nos encontramos hoy frente a Salmoná. Este nombre Salmoná viene precisamente de una palabra en hebreo que es la palabra texel,
y también de la palabra moná. Estas palabras, al unirlas, nos menciona o se deduce de esta expresión en hebreo, salmoná se deduce como sombras densas o tinieblas profundas. Y podría también llamarse, como literalmente lo vamos a leer en algunos textos, podría llamarse, repito, como sombras de muerte. Es decir, en este avance que ahora da comienzo el pueblo de Israel, la nueva generación, porque recuerden que estamos en el año 40, es muy importante que tengas presente esto. Estamos en el año 40, el año 40 hablamos de la importancia del número 40. Y vimos que hasta el monte de Or habían dado vueltas, pero a partir del monte de Or se da comienzo y el texto nos dice, y partieron de Or y partieron de Cades, estación 33, hacia Or. Y esa partida significa que ya estamos en ruta, que ya estamos en dirección, que ya estamos mirando la recta final. Y por supuesto vimos cómo tuvieron que enfrentar al pueblo edomitas de la condición de incesto, los edomitas, de Lot y sus hijas. Por lo tanto, esta experiencia de Salmoná nos habla, repito, del desánimo, de la sombra de muerte, nos habla de tinieblas, nos habla de murmuración y en términos generales de mucha aflicción. Es importante que tengamos presente esto. Uno de los jueces, recordemos el caso de Gedeón, justamente aquí en Salmoná tuvo que luchar en este territorio de Madián. Madián es todo el costado oriental del Golfo de Acaba. Ya hemos pasado por allí. Esto es de la parte del Mar Rojo. Todo este lado oriental es Madián. Y ustedes van a encontrar cómo aquí se ubican dos puntos estratégicos. Uno es Salmoná y el otro es Punón. Punón podríamos considerarlo como la siguiente estación, pero realmente son dos lugares, dos ciudades contiguas, y las dos, tanto Salmoná, repito, como Punón, allí ocurrieron acontecimientos muy, pero muy importantes. Y uno de ellos tenía que ver con un nombre muy similar, que es Salmuna, no Salmoná, sino Salmuna. Cambia la letra O y la letra U, y en el hebreo tiene una significante diferencia la una de la otra. ¿Por qué? Porque allí nos indica que entre la diferencia de letras, esos punticos nos indican que hay un establecimiento que nos muestra un proceso enorme de cambios favorables y desfavorables. Cuando en la vida tenemos cambios favorables o desfavorables, lo que vamos a encontrar probablemente es desánimo, repito, pero no solamente el desánimo, sino que cuando entramos en desánimo, lastimosamente nos volvemos habladores, mal habladores, juzgadores. Y cuando hablamos de ese hablar mal o decir mal, repito, entramos a un tema que es Lashon Hara. Por lo tanto, aquí nos daremos cuenta que en el libro de los jueces, el rey de Madián derrotó a Gedeón. Muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Repito, porque aquí vamos a encontrar desánimo. Vamos a encontrar murmuración. Y podíamos haberlo hecho así, o pudo ser mejor así, o nosotros les dijimos que no lo hicieran, pero sin embargo ustedes decidieron hacerlo. Cosas por el estilo. Piensen, amados hermanos, por un momento en la vida, y permítanme hacer un pequeño paréntesis y contarles un poquito una anécdota muy reciente. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a nuestro respectivo país en Colombia, pues hemos tenido la fortuna de ser viajeros permanentes a través de una línea, no es un comercial, por favor. Usualmente viajamos a través de la línea Delta aquí en los Estados Unidos o hacia otras naciones. Hemos sido viajeros permanentes de la línea Delta. Nos gusta viajar en esa línea aérea. Hay otras muy buenas líneas aéreas, por supuesto que sí, pero con Delta hemos tenido comodidad, tenemos tarjeta de servicio con Delta, tenemos precios especiales, tenemos una tarjeta de clientes preferenciales, si puedo decirlo así.
Entonces nuestros viajes con la compañía Delta pues han sido viajes tranquilos, agradables, no tenemos ciertos costos como maletas, equipajes, etcétera. Y una vía VIP en atención en el aeropuerto y bueno, entre otras cosas. ¿Por qué menciono todo esto? Pues qué bonito poder decir tenemos esos beneficios como viajeros permanentes de la compañía. Tenemos fidelidad con la compañía y la compañía nos retribuye con buena atención, con buen servicio, con algunos privilegios. Eso es muy bonito. Pero en una ocasión reciente, en nuestro viaje hace apenas un mes y medio probablemente, por la urgencia que se presentó con una situación de carácter familiar, Delta nos ofreció que no viajáramos ese día con la empresa oficial Delta, porque ellos tienen un convenio con otra compañía y la voy a mencionar. Y es, la iba a mencionar, se me olvidó ahora el nombre de la otra compañía, ya me acordaré. Así es que por la premura que teníamos del viaje, LATAM, la compañía LATAM, decidimos aceptar el vuelo. Se supone que es un convenio con la empresa y decidimos viajar por línea LATAM. Perfecto, el vuelo estuvo perfecto. Bendito el Eterno, llegamos a cumplir la cita que tenía que atender, repito, de carácter familiar. Pero sin embargo, pues no hubo el mismo tratamiento, nos cobraron los equipajes, el vuelo no tiene las comodidades de los otros aviones, entre otras cosas. Pero como estábamos en una situación de emergencia, lo importante era viajar. Cuando hicimos el viaje de regreso, nos correspondió hacer el mismo proceso, hablar con la compañía Delta, nos trasladaron los tiquetes con la compañía LATAM. Aparentemente tenemos todos los beneficios de la primera línea, pero cuando llegamos a la segunda compañía nos dijeron que ellos sí tienen un convenio, pero que ellos no tienen ningún privilegio que la primera compañía nos ofrece. Es decir, que nos cobraron los equipajes, cada maleta, es decir, es una cosa terrible porque no venimos preparados para pagar esos costos, además extremadamente altos, si pesa 1 kilo más, si hay que sacar una cosa, si hay que sacar otra, etcétera, etcétera. Para completar la historia, cuando ya estamos para abordar el vuelo, ya estamos en puerta del avión, una de las personas allí encargadas me dijo: señor, no puede llevar su maleta, su rodachín de manos, no lo puede llevar, permítame, lo vamos a colocar, lo vamos a pasar a bodega. Yo no vi ningún inconveniente, me pareció normal, ok. Estamos en un momento en que ya estamos colocando nuestros pies en el avión y pues entregué la maleta, se entregó, me entregaron el ticket correspondiente, se fue el equipaje, no hay ningún problema, todo está bien. Después de regresar ya a casa y revisar nuestros equipajes, notamos que esa última maleta, precisamente esa última maleta, no tenía cierta seguridad, seguro como tal, digo, el candadito, algo que evitara que la abrieran. Y por alguna circunstancia, como yo la traía de mano, la pastora Pili había colocado sus joyas, bueno, sus algunas cosas que tiene, las había colocado justamente en esa maleta. Cuando regresamos a casa, abrimos el equipaje y lo primero que por supuesto notamos es que la maleta había sido abierta y evidentemente su cajita de joyas con algunas cosas que traía desaparecieron. Cuando ocurre esto, mi primera expresión es: tenemos que reclamarle a esa compañía. ¿Cómo puede ser posible que ocurra algo como esto? Si hubiésemos viajado con la primera línea, no hubiese corrido, estoy seguro que no nos hubiese pasado. ¿Quién sabe? Pero con esta empresa hemos tenido muchas dificultades. Además nos generaron costos que no teníamos por qué pagar y tenemos que hacer el reclamo. Llamamos a la compañía LATAM, mencionamos el tema y nos dijeron: lo sentimos mucho, no podemos responder por ese tipo de situaciones. Usted debió ser precavido, tiene razón, y haber guardado sus joyas en su mano, en su maletín personal y no haberlas dejado llevar a bodega. Tienen toda la razón. Pero allí viene, mencioné esto para dar la explicación. Tenemos 2 puntos aquí. Uno es la estación Salmona, y la otra estación que vamos a estar tocando aquí, que tiene que ver con 2 momentos, uno favorable, repito, y uno no muy favorable. Punón. Hasta ahí espero que estemos bien en lo que estamos desarrollando. Vamos a ir a nuestro libro de Números,
por favor, acompáñeme al libro de Números en el capítulo 21. ¿Cómo hemos trabajado el libro de Números capítulo 21? Es impresionante. Este capítulo 21 tiene mucha historia, muchos acontecimientos que nos aclaran especialmente lo que está ocurriendo. Vamos a ver en el libro de Números lo que corresponde a esta estación de Salmona. Si ustedes recuerdan, mis amados, en el Monte Or comenzamos en el capítulo 20, recuerdan, en el capítulo 20, desde el verso 22. Aarón muere en el Monte de Or. Ese fue el primer título que leímos la semana anterior o en los programas anteriores. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al Monte de Or. Tenga la mano, por favor, no se pierda la guía en el capítulo 33 de Números, porque estaremos en estos primeros momentos yendo y viniendo en este capítulo. Ustedes pueden darse cuenta que la porción del libro de Números en el capítulo 20 del verso 22 y avanzamos hasta el capítulo 21 verso 3 y vemos que a su vez esta estación de Or en el número 33 versículo 37 hasta el 40 y luego Números 33 del 37 al 40 corresponden exactamente con el libro de Números capítulo 20 verso 22 y el capítulo de Números verso 21 y 3. Son exactamente la misma narrativa. Luego, en el versículo 4 del libro de Números capítulo 21, vamos a leerlo, cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Recuerdan que lo explicamos al cierre ayer. La ciudad de Horma tiene que ver con destrucción y hablamos que cuando el adversario, el enemigo, se presenta con la intención de destruirnos, tomó prisioneros al pueblo de Israel, algunas gentes del pueblo de Israel los tomaron prisioneros, les prohibieron pasar por su tierra, no les permitían tomar agua, no les permitían que sus animales apastaran, no les permitieron absolutamente nada. Estamos hablando de los edomitas. Por lo tanto, el pueblo de Israel clama a Adonai y hacen un pacto, un voto, y diciendo: si nos permites tomar a este pueblo edomita, a este pueblo que es un adversario, nosotros destruiremos a este pueblo y destruiremos sus ciudades y destruiremos su paganismo. Muy importante. Vamos al verso 4. Después de que ocurre todo este asunto y la destrucción del pueblo edomita aquí en Amor, entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? En Amor, siempre te he dicho la palabra Hamor, es la palabra Horma, por favor, corrección, Horma. Después de que llegaron a esta ciudad y en Horma destruyen todo lo que es el pueblo edomita, entonces viene el verso 4 y dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Por favor, subraye la palabra camino, porque aquí hay un camino. Ellos parten del monte de Or por un camino, hay una ruta ya trazada, hay un camino establecido, hay un camino que conduce a. Anteriormente ellos simplemente deambulaban, ellos rodaban, iban por lugares, no había una ruta como tal, repito, no había un camino como tal. Por eso la palabra es tan hermosa cuando nos dice Yeshua: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque los caminos que conducen a Roma no son el camino que conducen a la redención. ¿Estamos claros en esto? Ahora dice: partieron por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Adonai. Por favor, el verso 5 del capítulo 21. Vamos a concentrarnos aquí, porque aquí recordaremos lo que ha ocurrido durante 34 estaciones anteriores. ¿Cuál?
desánimo, depresión, temor, angustia, duda, pánico, falta de emuná, la fe. ¿Dónde está todo lo que Adonai ha pasado? Y dice, y habló el pueblo de Israel contra Adonai y contra Moshe. No, pues, Moshe. Yo creo que viene a mi corazón esta frase. Si la pastora Pili y el pastor Roberto Alfaro alguna vez hace 25 años nos hubiesen dicho lo que pasaríamos, lo que tendríamos que vivir y lo que tendríamos que pasar y sobreponernos a las batallas que hemos vivido durante 25 años en el ministerio, sirviendo en el ministerio. Si hubiésemos visto eso a futuro, probablemente el desánimo no nos hubiese permitido aceptar la bendición de tomar el ministerio. Pero cuando tomamos la decisión de aceptar el ministerio, no veíamos el futuro, por supuesto. No podríamos siquiera pensar ni por un momento todo lo que durante 25 años hemos tenido que pasar, cómo lo que durante 25 años hemos enfrentado aún con nuestros hijos desde muy pequeños, Camilo, Sebastián y David recién nacido, pero los dos grandecitos en ese tiempo, 5 años, 7 años, lo que han tenido que enfrentar nuestros hijos durante estos 25 años o un poquito más, han sido batallas muy fuertes. Que bendito el Eterno, puedo decirlo hoy por testimonio, bendito el Eterno permitió que nuestros hijos vivieran los agravios, las críticas, las murmuraciones, las calumnias, los juzgamientos, por los cuales creo que la gran mayoría, si no todos los ministerios, hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento. ¿Y por qué digo que bendito el Eterno por esto? Porque hoy puedo entender que cada prueba, cada batalla, cada estación de la vida, evidentemente nuestros hijos crecieron aprendiendo la madurez, aprendiendo la responsabilidad, aprendiendo el compromiso, aprendiendo que aún en medio de la batalla, aún enfrentando a esos amonitas, aún enfrentando a esos edomitas, aún enfrentando al mismo Amalek, tengo claro que todos hemos aprendido una gran lección, y la lección es que Adonai está con nosotros. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai. Gracias Hashem, Padre, porque nos has guardado en el hueco de tu mano. Gracias porque no nos has permitido ser avergonzados. Gracias porque en medio de todo esto, y habló el pueblo contra Adonai y contra Moshe. Esto lo hemos repetido durante 34 estaciones. Durante 34 estaciones, la generación última murió, toda la que quedaba murieron ya en la estación 33 de Cades. A partir de la estación de 33 se levanta una nueva generación. Ya son los jóvenes, ya son los príncipes de Israel, ya son las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones que prometieron corregir todo lo anterior, que decidieron enfocarse en la promesa de la tierra hacia Canaán, ahora apenas están pasando por la región edomita, apenas están pasando por la batalla o la guerra con Orma, apenas algunos fueron puestos prisioneros, y ya apenas ocurre esto, inmediatamente viene el desánimo en el nuevo camino que han tomado ya a la recta final. Y el pueblo inmediatamente entra en la shonará, en murmuración, en crítica, en calumnia. Ya no es solamente contra Moisés. Ahora van directamente con Adonai. Y habló el pueblo contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Les es familiar esa frase? La hemos repetido y la hemos repetido y la hemos repetido y la hemos repetido en la gran mayoría de las estaciones. Significa que ese subconsciente colectivo parece que lo heredamos
Pareciera ser que lo heredaron, repito, todas las primeras generaciones partieron con su pueblo. Aquí tenemos las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones traen un chip, un subconsciente incorporado con una pregunta que pareciera que es la única pregunta que se hacen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. No queremos más ese maná, ya no más maná. Tenemos 40 años comiendo a la carta maná, maná en la mañana, maná al mediodía, maná en la tarde, doble porción de maná en el día viernes, en el día 6. Y todavía hoy decimos, no queremos comer más de ese pan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por favor, hermanos. Y murió mucho pueblo de Israel. Pero ¿quiénes mueren aquí, hermanos? El inconformismo, la murmuración, la calumnia, la crítica, la difamación, la desobediencia. Ese chip que traemos por generaciones está vigente. Ahora la pregunta es, ¿está vigente o estuvo vigente? ¿O será que todavía hoy, en el tiempo que vivimos del siglo XXI, será que todavía en nuestro ADN caminamos con ese chip de insatisfacción, de quejarnos, de molestarnos, de incomodarnos? Pues si retomo mi tema de la compañía aérea, definitivamente me molesté enormemente. ¿Cómo es posible que nos haya podido ocurrir esto? ¿Cómo es posible que una empresa seria haya permitido que algún ladrón delincuente que trabaja en la compañía se tome una pertenencia de un pasajero? Esto no puede ocurrir, esto no puede ser así. Y llamamos aquí y llamamos allá. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Cuando entramos en desánimo, cuando las cosas pareciera que no salen bien, bueno, por favor, permítanme hacer una corrección. Eso me ocurrió a mí. Yo sé que ustedes dirán, ay, pastor, pues tiene que recuperarse y sanarse. Sí, bendito el Eterno que probablemente a ustedes eso no les pasa. Gracias, Hashem, porque a mis amados hermanos mantienen siempre el control, son muy ecuánimes. Gloria al Eterno por ello. Eso me pasó a mí. Ya me pasó, de hecho, ya me pasó. Después tú haces un balance y dices, bueno, empecemos a mirar las cosas favorables. Cosas favorables como cuáles. Bueno, bendito el Eterno fuimos, bendito el Eterno regresamos. Bendito el Eterno que el vuelo salió de Colombia puntual, y bendito el Eterno que llegamos puntual. Es decir, para sacar conclusiones favorables en medio de las circunstancias, lo material se recupera. Pero en la salud, un accidente, una circunstancia como esta, no sabemos qué más hubiese podido pasar. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti, Moshe. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren qué hermoso tema y qué jornada más extraordinaria tenemos hoy aquí. 2 jornadas, Salmona y Punón, se corresponden la una con la otra.
Solo que, repito, vamos a considerar que la una es favorable en cierto principio, mientras que la otra es absolutamente desfavorable. Ese desánimo del pueblo ocurre, como dice el libro de Números en el capítulo 21, en el verso 4, después de que partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo. Y aquí repito, la palabra camino es muy importante, porque cuando emprendemos un camino, cuando tú tienes un camino que significa una decisión, que significa una ruta, que significa que estás establecido en hacer algo, recuerda que aunque parezca que todas las cosas ya están bien, que ya todo está organizado, muy probablemente en el camino nos vamos a encontrar con circunstancias adversas. Muy probablemente nos vamos a encontrar con circunstancias adversas. Acompáñeme por un momento, por favor, al libro de Jeremías. Miremos en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Libro de Jeremías, en el capítulo 2, voy a tomarlo en contexto desde el verso 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Adonai y la apostasía de Israel, en el libro de Jeremías capítulo 2, dice: vino a mí, Jeremías, palabra de Adonai diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así ha dicho Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Adonai, primicias de nuevos frutos. Todos los que le devoraron eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Adonai: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Adonai, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desértica y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses de su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Qué texto más extraordinario. Repito, libro de Jeremías capítulo 2, lo leí en contexto desde el verso 1 hasta el verso 7. Adonai les pregunta a su pueblo: ¿qué fue lo que sus padres, la primera generación, que mientras fueron esclavos clamaron a mí? Cuando yo les envío a Moshe y les envío las señales y hago todo cuanto se hizo en Egipto para mostrarles que con mano fuerte y brazo extendido los he sacado de la tierra de esclavitud y los llevo hacia una tierra de promesa. Y durante 40 años ha habido maná, durante 40 años ha habido agua, durante 40 años todo lo que ustedes han pedido durante estos 40 años, absolutamente todo, lo he atendido. Los he guardado con la nube durante el día, con la columna de fuego durante la noche, que aún dice que ni siquiera su calzado se desgastaba, que nunca pasaron ni sufrieron ataques de animales salvajes, serpientes, etcétera, hasta esta estación, donde se rebelan no solamente contra la autoridad Moshe, sino que aquí viene una rebeldía aún mayor y directa contra Adonai, y empezamos a reclamarle a Adonai: pero Adonai, ¿tú por qué es que permites algo así? ¿Alguna vez has hablado a Adonai con ira, con contienda, con molestia? Pensemos en lo que ocurrió en aquel avión. Se abrió nuestro equipaje, se sustrajeron algunas cosas y probablemente será que nosotros nos atrevemos a decirle: pero Adonai, ¿tú cómo permites?
que nos hayan robado nuestras pertenencias. Y si evaluamos un poquito la historia, pues quien cometió el error fui yo. Es decir, mejor, quienes cometimos el error fuimos mi esposa y yo. Ella guardó sus joyas, las colocó en esa maleta, no debían ir allí. Yo las vi, pero no tuve la precaución de decirle, mejor déjalas en mi bolso, en mi morral que traigo conmigo siempre. No tomé precauciones, número uno. Número dos, era nuestra única maleta que no tenía un seguro especial. Es decir, todo estaba hecho y todo ocurrió, repito, incluso que justo en la puerta del avión nos pidieron el equipaje. Y en el momento que nos pidieron el equipaje, ni se le ocurrió a la pastora Pili, ni a mí, ni se nos cruzó por la mente pensar que teníamos algo de valor en ese equipaje. Por supuesto, jamás pensamos igual que algo así pudiese ocurrir, aunque nos lo han enseñado, lo hemos visto, he visto videos de seguridad sobre todo esto y la advertencia es nunca dejes algo de valor en un equipaje que vaya en bodega o incluso en el mismo lugar sobre tu silla. Pero bueno, cuando nos sentimos muy seguros de que estamos haciendo las cosas bien, probablemente algo no está ocurriendo bien. Aquí vamos a ver entonces, mis amados, que la pregunta que Adonai hace es maravillosa. ¿Qué fue lo que ocurrió con sus padres? A los que les he dado bendición tras bendición tras bendición, para que a este tiempo me hayan juzgado, criticado, acusado, señalado y sean desobedientes y rebeldes y se comporten de esta manera. Es una pregunta muy interesante. Aún con todo esto dice, los llevé a la tierra de abundancia para que comieses frutos y su bien, pero entraste a esa tierra y la contaminaste e hiciste el lugar abominable. Oh, por favor. ¿Cómo podemos entender por un momento, amados, por favor, concéntrense en este punto? ¿Cómo podemos entender que la casa de Israel, escogida, guardada, en el hueco de la mano de Adonai, haya caminado durante 40 años con esta quejadera? Y todavía hoy, en el siglo XXI, todavía hoy nosotros, la casa de Israel del siglo XXI, nos seguimos quejando, porque si tenemos, porque si no tenemos, porque si hacemos, porque si no hacemos. Por favor. ¿Hasta cuándo caminaremos con este chip subconsciente colectivo de lastimarnos, ofendernos y quejarnos y murmurar y criticar y seguir murmurando y seguir criticando? ¿Hasta cuándo vamos a aprender esta historia? Vamos a ir por un momento ahora al libro de los Salmos. Acompáñenme, por favor, aquí en el libro de los Salmos y tomemos el Salmo 107. Precioso, los Salmos. Vamos a ir al Salmo 107. Y en el Salmo 107, me gusta leerlo siempre en contexto para poder comprender lo que estamos leyendo. Voy a leerlo, vamos a enfocarnos en el verso 10-11. Miren qué número tan interesante, 10-11. ¿Saben por qué es interesante el número 10-11? Alguien me escribe aquí en el chat, ¿por qué el 10-11 es tan interesante? Si usted es fiel seguidor del programa de Torah al Instante, sabrá por qué el 10-11 es tan importante. Vamos a ir al libro de los Salmos en el Salmo 107 y lo voy a leer en contexto. Dice, alabad a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia no fue para el tiempo de Israel suficiente. Su misericordia ha sido antes, durante y después, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y su misericordia sigue siendo hoy vigente para ti y para mí. Su misericordia está viva. Díganlo los redimidos de Adonai, los que ha redimido del poder del enemigo. Dígalo conmigo, soy un redimido. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí estamos, Israel, casa integral del norte, del sur, del este, del oeste. Aquí está todas las naciones de Israel, casa integral. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir.
Han pasado 34 estaciones. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, los dirigió por un camino. Ahora vamos hacia la recta final. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Adonai por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sucia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas. Por favor, subraye. Recuerden que lo que estamos viendo aquí en la expresión de salmoná tiene que ver con desánimo, tiene que ver con oscuridad, tiene que ver con área sombría, tiene que ver con tinieblas, tiene que ver con sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por favor, está conectado conmigo. Vaya al libro de los Salmos, en el Salmo 107, y concéntrese en el verso 10, 11. Lo voy a repetir porque esta palabra tiene poder. ¿Qué es lo que ocurre con tantas gentes de la casa de Israel? Estoy hablando del tiempo del desierto, pero ¿cómo se parece a los tiempos del siglo XXI lo que nos narra este texto? Algunos, y estos algunos aquí son millones, moraban en tinieblas. Las tinieblas tienen que ver con oscuridad. Las tinieblas tienen que ver con lo escondido, con lo que se hace en oscuridad. Y caminan en sombra de muerte. Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Cuántas gentes hoy en casa de Israel? Hablo de las naciones, hablamos de Torah, hablamos de Misbot, hablamos de Barashot, hablamos de Aliyah, hablamos de Israel, hablamos de las naciones grandiosas de nuestra Kadosh Torah, y sin embargo hay miles de moradores de la casa de Israel viviendo en sombra de muerte, en aflicción del pasado, aflicción dice, y en hierros, es decir, en haber cometido errores, y al que ha cometido 2 veces el mismo error o 10 veces el mismo error y se ha golpeado con la misma piedra una y otra vez, merece romperse la cabeza. Y estoy seguro que tú y yo hemos vivido esa experiencia en muchas ocasiones. Vivimos de los errores y recordamos el error y nos desanimamos y no vemos futuro y no vemos proyección y no hay expectativa y no tenemos una promesa que nos dé vida porque no creemos en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Lo he preguntado y lo seguiré preguntando cada vez que puedo preguntárselo a alguien con quien me cruzo en el camino. Le hago esta pregunta: ¿cuál es tu promesa de Adonai? ¿Cuál es la promesa que Adonai te ha entregado a tu vida, con la que tú caminas, con la certeza, con la seguridad, con la decisión que Adonai está contigo? Y muchos me contestan, pues sí, pastor, yo sí tengo promesa, pues sí, Dios es bueno y Dios me ha prometido pues felicidad y sí, Dios me ha prometido salud y Dios me ha... No, estoy hablando de que tengas que decir algo por decir algo. Dime con una palabra profética establecida en tu corazón, con un texto bíblico grabado en tu mente y en tu corazón, que es la palabra con la que tú vives.
Y ya hoy en día, cuando pregunto, por lo menos a nivel de Israel Casa Integral local en Cherryville, y cuando tenemos la oportunidad de visitar a los hermanos, hago la misma pregunta: ¿cuál es tu promesa? Y ya hoy encuentro como los hermanos contestan: pastor, mi promesa está en el libro de Juan, en el libro de Isaías, en el libro de los Hebreos, en el libro, y me mencionan el texto, y no me cabe la menor duda de que ese pueblo que tiene una promesa grabada en su corazón es un pueblo que ya no puede estar en tinieblas, que ya no puede estar en sombra de muerte, que ya no está en oscuridad, y por supuesto que no está en rebeldía, ni mucho menos en la Shonará. Aprisionados en aflicciones y en sus hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Adonai. ¿Cuánto pueblo rebelde a la palabra de Adonai tenemos hoy? Que a mí el Shabbat no me parece, que el diezmo no me parece, que las primicias no me parecen, que el Seder no me parece, que la enseñanza no me parece, que el pastor enseñó algo que no me parece, que no me gusta cómo se lleva la alabanza, que no me parece el horario, que no estoy de... ¡Por favor! Me exalté, perdón. Pero ¿cómo es que tenemos un pueblo rebelde? A mí me gusta que a mí me gusta que el Shabbat se haga a mi manera, como a mí me gusta. Por favor, hermanos, por favor, por favor. ¿Será que todavía tenemos, repito, ese microchip subconsciente colectivo de Israel, aprisionados en aflicciones, y que todavía vivimos con rebeldía la palabra de Adonai y aborrecieron el consejo de Hashem? ¿Será que todavía muchos de nosotros hemos aborrecido el consejo de Hashem? Hace unos días, y lo he mencionado en varias ocasiones, no puedo dejar de comentar estos pequeños detalles porque marcan la vida, y Adonai nos permite que los veamos para que los compartamos. Hablamos con un señor americano aquí cerca de la ciudad, persona muy cercana con nosotros, un gran empresario, y fuimos a su negocio a saludarle y le encontramos en una condición de salud extremadamente crítica. Su piel extremadamente con ampollas, con una situación muy difícil. No puede caminar, y nos extrañó porque es una persona una persona muy saludable, que hace muy buen ejercicio, y de pronto lo encontramos en una condición tremenda. Pastor Camilito, con todo el amor y el aprecio por esta persona, le dijo con todo respeto: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú comes cerdo? Dios, cerdo. Claro que sí, por supuesto. Nosotros toda la vida, mi familia, mis padres, mis abuelos, en nuestra casa, todos los días consumimos cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué es tu pregunta, Pastor Camilo? ¿A qué te refieres con eso? No me vas a decir que el cerdo no se puede comer, no me vas a decir que el cerdo es un problema. Le dijo: bueno, perdóname, no quiero por favor lastimarte ni molestarte, pero te puedo garantizar que si dejaras de consumir cerdo, y estás a tiempo de hacerlo, muy seguramente te podrías recuperar. Me dijo: pues no me parece, porque nosotros en nuestra familia siempre hemos comido cerdo, así es que, con todo respeto, pero no tienes por qué decirme que deje de consumirlo. No te preocupes. Pueblo rebelde. Estoy hablando de una persona que pues es creyente, no Torah, pero es nivel 2. Se congrega, por supuesto. Y estoy seguro que en algún momento ha leído su Biblia, y en algún momento seguramente habrá encontrado acerca de la dieta levítica. Y cuando encontramos la dieta levítica, ¿cuántos hoy, aún en Torah, hoy batallan con la dieta levítica? No, es que como no podemos hacer esto, porque no podemos hacer, porque no podemos comer, porque no podemos, porque no. Pero para quienes somos un pueblo de creyentes, que estamos en un proceso de transición, en un proceso de cambio, en un proceso de ubicarnos, salir de Salmoná por el camino y encontrarnos con el desánimo, ya no es parte de la vida. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblas, porque no estamos en sombra de muerte, porque no estamos aprisionados en nuestras aflicciones, porque ahora nosotros sabemos que Adonai es nuestro dador, nuestro proveedor, nuestro guardador. Por lo tanto, el desánimo no será parte de nuestra vida. Mis amados, creo que vamos a dejarlo hasta este punto. Sí, estamos justo sobre la hora.
Y vamos a continuar en una segunda parte hablando respecto de lo que tiene que ver con estas recaídas. ¿Cómo es que pasamos por Cádiz? En Cádiz hicimos techuvá, arrepentimiento. Salimos con decisión al monte Or. En el monte Or se nos habló con la palabra profética de la tierra de promesa. Apenas salimos de Or, enfrentamos a los edomitas, se nos forma un conflicto y ya entramos en una recaída terrible, en el que nuevamente brota del corazón de la nueva generación la palabra, la murmuración, la shonará y todo lo demás. ¿Por qué ocurre y por qué no corregimos específicamente este tema? ¿Por qué la murmuración se convierte en un estilo de vida? ¿Por qué tentar a Adonai en las cosas que decimos o hacemos? ¿Por qué ese desánimo viene con tanta frecuencia a nosotros? ¿Por qué nosotros nos atrevemos en algún momento de nuestra vida a dirigir palabras contra un líder, contra un ministerio o aún más delicado, por favor, aún contra nuestro propio Adonai? Hemos visto muchos testimonios de presidentes o líderes en las naciones que se han atrevido a decir cosas terribles acerca de Adonai o de Israel. Y sin embargo, por noticias hemos visto que muchos de estos que se han levantado con voces maldicientes hacia Israel y hacia nuestro eterno Adonai, hacia nuestra Kadosh Torah, sus días y sus finales han sido terriblemente terribles. Eso le corresponde al mundo, porque entendemos que son del mundo y que su pensamiento es el mundo, la oscuridad. Pero los hijos de Israel contra Adonai, los hijos de Israel contra sus líderes, ese es el punto que tenemos que evaluar, porque necesitamos sanidad. Amados, muchísimas gracias. Ha sido un tema, creo que apasionante, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por su apoyo para este ministerio. Muchísimas gracias por compartir el video. Gracias por sus muy buenos mensajes. Les espero en la segunda parte de esta estación maravillosa 35 de Salmona. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.